En la carne asada familiar, el hijo de mi hermano dijo, los arrimados comen al final. Y todos se rieron. Dejé mi plato y me fui. Esa noche, papá me envió un mensaje de texto, el negocio necesita tu inversión. Le respondí, nunca más. A la mañana siguiente, se envió una notificación y sus risas se convirtieron en lágrimas. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando y qué hora es para ti en este momento. Como estamos entrando en el 2026, quiero desearles a todos un año de fortaleza y claridad. Realmente espero que continúen apoyando este canal mientras compartimos estas historias. La humedad en la casa de Valle de Bravo no era solo el clima. Era una atmósfera. Presionaba la fiesta en el jardín del 40º aniversario de Logística Avante como una manta de lana mojada, atrapando el olor a colonia cara y el tintineo de las copas de cristal en el aire pesado. Mis padres, José y Susana, habían gastado 850.000 pesos para convertir el césped en una sala de exposición de su éxito. Carpas blancas, un cuarteto de cuerda sudando en sus smokines y suficientes mariscos para alimentar a una pequeña armada. Era ostentación de riqueza en su máxima expresión, un escenario diseñado para convencer a los inversores de que la empresa prosperaba, aunque yo sabía que el balance general decía lo contrario. Yo me mantenía en la periferia, sosteniendo un vaso de agua tibia. Ese era mi lugar en la familia. Geometría, siempre en el borde. Esencial para el recuento, pero irrelevante para la conversación. Mi hermano Cristóbal, el director de operaciones, era el centro de atención cerca de la barra libre. Llevaba un traje que costaba más que mi primer coche, riéndose demasiado fuerte de un chiste hecho por un cliente potencial. Su esposa, Mónica, estaba a su lado, con una sonrisa fija y brillante, escudriñando a la multitud en busca de alguien más importante con quien hablar. Yo tenía hambre. No había comido desde el desayuno porque había pasado la mañana revisando los ajustes de cartera para mis verdaderos clientes, los que sabían que gestionaba 3.400 millones de pesos en activos. No la familia que pensaba que yo era una simple oficinista. Caminé hacia las mesas del buffet. La selección era impresionante. Colas de langosta, ostiones en su concha, torres de camarones. Tomé un plato. Fue entonces cuando Mateo, el hijo de 12 años de Cristóbal, se paró frente a mí. No se tropezó conmigo. Me bloqueó. Montaba guardia sobre los camarones fríos con una sonrisa que era una copia al carbón de la de su padre. Me miró de arriba abajo, sus ojos brillantes con el permiso para ser cruel que había absorbido de los adultos a su alrededor. Papá dice que los arrimados comen al final, anunció. Su voz no fue un susurro. Se oyó por encima del suave murmullo del cuarteto de cuerda. Algunos invitados cercanos voltearon la cabeza. Miré más allá de Mateo, hacia Cristóbal. Mi hermano lo había oído. Me miró directamente, tomó un sorbo de su whisky y sonrió. No corrigió a su hijo. No se disculpó. Lo validó con su silencio. Mis padres, de pie a unos 3 metros de distancia, de repente encontraron fascinantes los arreglos florales en ese momento. El tiempo no se detuvo, pero mi perspectiva cambió. No sentí el escozor de las lágrimas ni el sonrojo de la vergüenza que solía sentir. En cambio, sentí una claridad fría y aterradora. La gente piensa que el trauma familiar es una ruptura repentina, un único evento que lo destroza todo. No lo es. Es una cuenta bancaria. Durante 31 años, yo había estado haciendo depósitos en un banco de tolerancia. Deposité mi silencio cuando olvidaron mi graduación. Deposité mi dignidad cuando se burlaron de mi trabajo aburrido. Deposité mi orgullo cada vez que me trataron como una obligación de la que no podían deshacerse del todo. Había estado pagando interés compuesto por su falta de respeto, asumiendo que algún día, si pagaba lo suficiente, compraría su amor. Pero al mirar a un niño que me sonreía con la cara de mi hermano, me di cuenta de que el libro mayor estaba lleno. La cuenta estaba en sobregiro. No había más crédito que extender. No estaba triste. Simplemente había terminado de hacer negocios con ellos. Entendido, dije en voz baja. Volví a colocar el plato vacío en la pila con un clic deliberado. No miré a Cristóbal. No miré a mis padres. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta lateral. Alicia,
No seas dramática, gritó Mónica, con su voz chillona. Solo es un niño. No respondí. Seguí caminando. La grava crujía bajo mis tacones. Un sonido final y satisfactorio. Pasé por el puesto de ballet parking, por las filas de coches de lujo y me subí a mi modesto sedán. Me senté allí por un momento en silencio, con el aire acondicionado a toda potencia contra el sudor de mi cuello. Revisé mi teléfono. No había llamadas perdidas, ni mensajes de texto preguntando si estaba bien, solo el silencio que siempre había conocido. Puse el coche en marcha y me alejé. No solo estaba dejando una fiesta. Estaba conduciendo hacia la transacción más grande de mi vida. El banco del trauma estaba cerrado y mañana iba a reclamar la deuda. Mi apartamento estaba a 40 minutos de la casa del lago, pero bien podría haber estado en otro planeta. Era un ático en Santa Fe, comprado al contado hace 3 años. El aire era fresco y filtrado, con olor a verbena de limón y a silencio. No había fotos familiares en las paredes, solo arte moderno y el horizonte de la Ciudad de México brillando a través de ventanales de suelo a techo. Este era el santuario que había construido con el dinero que ellos pensaban que no tenía, haciendo el trabajo que pensaban que no podía hacer. Me quité los tacones y me serví un vaso de agua, con la mano perfectamente firme. Los sociólogos tienen un término para hermanos como yo. Nos llaman niños de cristal. Somos los que nacemos sanos en familias consumidas por un hijo enfermo o, en mi caso, los que nacemos competentes en una familia consumida por un hijo de oro. No estamos rotos, así que no nos arreglan. No brillamos, así que no nos exhiben. Somos simplemente de cristal, transparentes, funcionales. Se mira a través de nosotros para ver las cosas que realmente importan. Durante 31 años, mis padres habían mirado a través de mí para admirar a Cristóbal. Cristóbal, que había reprobado el examen de abogacía 2 veces. Cristóbal, que necesitaba un título de director de operaciones para sentirse importante. Lo pulieron hasta que relució, sin darse cuenta de que yo era la integridad estructural que sostenía la vitrina. Pensaban que yo era una asistente de cartera o una empleada, una aburrida oficinista que cuadraba libros de contabilidad. La verdad era que yo era una gestora de cartera senior para una firma de patrimonio privado. No cuadraba libros de contabilidad. Reestructuraba patrimonios. No gestionaba miles. Gestionaba cientos de millones. Mi patrimonio neto personal superaba los 340 millones de pesos, acumulado a través de operaciones agresivas y de alto riesgo en mis 20s. Pero la mayor operación de mi vida, y la peor, había sido Logística Avante. Me senté en mi escritorio, la caoba fría bajo las yemas de mis dedos. Abrí mi portátil. La pantalla brilló, iluminando el rostro de la mujer que no conocían. Hace 5 años, Logística Avante había estado técnicamente en bancarrota. Mi padre, José, había sobreapalancado la flota para comprarle a Cristóbal una llamativa sede en el centro. Los bancos habían reclamado los préstamos. Estaban a días de la liquidación. Recordé la cena en la que mi padre lloró sobre su whisky, aterrorizado por la vergüenza pública. No podía verlos caer. Yo era la niña de cristal. Mi función era mantener las cosas unidas. Así que creé una empresa fantasma, Fortaleza Capital, a través de un abogado. Me acerqué a ellos como un inversor ángel anónimo. Inyecté 86.700.000 pesos de mi propio dinero en la firma. Pagué la deuda tóxica. Modernicé la flota. Los salvé. A cambio, Fortaleza Capital tomó el 37% del capital y un puesto silencioso en la junta directiva. Nunca preguntaron quién estaba detrás del telón. Estaban demasiado ocupados celebrando su genio empresarial por asegurar la financiación. Tomaron el dinero, se dieron una palmadita en la espalda y volvieron a tratarme como un mueble. Miré el reloj digital. 9:30 de la noche. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de José. Alicia, tenemos que hablar mañana. La expansión de la flota está por encima del presupuesto. Podríamos necesitar un pequeño préstamo personal para cubrir el hueco hasta el próximo trimestre. La familia ayuda a la familia. Me quedé mirando la pantalla. Un préstamo puente además de los casi 87 millones que no sabían que ya había dado. No querían una hija.
Querían un proveedor de liquidez. No respondí. Abrí mi cliente de correo electrónico seguro y redacté un nuevo mensaje para Daniel, mi abogado y el rostro de Fortaleza Capital. Asunto: evento de liquidez de Logística Avante. Daniel, con efecto inmediato, Fortaleza Capital ejerce su opción bajo la sección 4, párrafo B del acuerdo de accionistas. Solicitamos formalmente una compra total de nuestra participación del 37% al valor justo de mercado actual. Si no pueden proporcionar liquidez en un plazo de 30 días, inicia la cláusula de venta forzosa. No hay lugar para la negociación. Procede. Pulsé enviar. El zumbido del correo electrónico saliendo de mi bandeja de salida fue el sonido más silencioso de la habitación, pero sabía que caería como una bomba. La niña de cristal ya no era invisible. Acababa de convertirme en el problema más visible de sus vidas. A la mañana siguiente, la notificación de Fortaleza Capital llegó a la bandeja de entrada de mi padre exactamente a las 9 en punto de la mañana. Daniel no perdió el tiempo. La carta era una clase magistral de brevedad corporativa. Declaraba simplemente que el accionista minoritario estaba ejerciendo sus derechos de liquidez. Logística Avante tenía 30 días para producir 232.900.000 pesos en efectivo para comprar la participación, o la compañía entera sería puesta a la venta al mejor postor. Estaba en mi oficina revisando una fusión para un cliente de tecnología cuando mi teléfono empezó a vibrar. No contesté. Dejé que vibrara contra el escritorio de caoba, un recordatorio rítmico de que el caos había comenzado. Al mediodía, llamé a Daniel. Es un pandemonio, dijo Daniel, con su voz tranquila y profesional. Tu padre me ha llamado 5 veces en la última hora. Afirma que esto es un acto hostil. Exige saber quién es el inversor. Le dije que el inversor prefiere permanecer en silencio según el acuerdo original. También le recordé que el contrato que firmó hace 5 años, ese que no leyó con atención porque estaba demasiado ocupado celebrando la entrada de efectivo, es inquebrantable. Giré mi silla para mirar la ciudad. ¿Tienen el dinero? Ni de cerca. Su liquidez está inmovilizada en los proyectos de vanidad de Cristóbal. Intentaron usar su línea de crédito en el banco hace una hora. El banco los congeló. Aparentemente, el rumor de una venta forzosa pone nerviosos a los prestamistas. Colgué. La trampa estaba puesta. Estaban acorralados. Y como cualquier animal atrapado, arremetieron contra el objetivo más cercano disponible. A las 2 de la tarde, mi padre me llamó. Esta vez contesté. Alicia, dijo, con la voz tensa, vibrando con un estrés que intentaba ocultar desesperadamente. Tenemos una situación en la empresa, un problema administrativo menor con un inversor. Un problema administrativo menor. Estaba a punto de perderlo todo, y todavía estaba manipulando la narrativa. Estoy ocupada, papá. ¿Qué necesitas? Necesitamos un préstamo puente, dijo. Solo a corto plazo. El inversor se está mostrando difícil y necesitamos mostrar algo de liquidez al banco para que retrocedan. Necesitamos 8,5 millones de pesos hoy. El atrevimiento era impresionante. Me estaba pidiendo dinero para luchar contra mí. Quería usar mi propio capital para evitar que yo cobrara mi propia participación. No puedo hacer eso, papá, dije, con voz neutra. ¿Cómo que no puedes? Tienes ese trabajo en la ciudad. Tienes ahorros. Estamos hablando del legado familiar, Alicia. Cristóbal está fuera de sí. Si no arreglamos esto, el futuro de sus hijos está en riesgo. Ahí estaba. Los hijos de Cristóbal. Mateo, el niño que guardaba el cóctel de camarones. El legado de la falta de respeto. No tengo 8,5 millones de pesos para prestarte, mentí. Y aunque los tuviera, no se los prestaría a un barco que se hunde. Barco que se hunde. Su voz se elevó, la máscara resbalando. ¿Cómo te atreves? Nosotros construimos esto. Te lo dimos todo. Estás siendo increíblemente egoísta, Alicia. La familia se mantiene unida durante una crisis. No nos abandonamos unos a otros. Tú me abandonaste hace mucho tiempo, papá, dije. Simplemente no te diste cuenta porque todavía era útil. Colgué.
10 minutos después, apareció una notificación en mis redes sociales. Era Mónica, y cuñada. Una foto de ella y Cristóbal con aspecto estresado pero valiente, con un pie de foto que decía, los tiempos difíciles revelan la verdadera lealtad. Es triste cuando la gente con la que creías poder contar olvida de dónde viene. La familia es lo primero, gente falsa. No sentí rabia. No sentí la necesidad de comentar o defenderme. Solo sentí una fría sensación de validación. No estaban reflexionando sobre sus errores. Estaban redoblando su derecho a todo. Realmente creían que mi papel en esta tierra era subsidiar su arrogancia. No tenían idea de que la persona falsa a la que insultaban era la única persona que podía salvarlos. Y ella acababa de decidir dejarlos ahogarse. El reloj de 30 días corría, y yo era la que sostenía el cronómetro. Los 30 días pasaron en un torbellino de creciente desesperación. Mi padre me llamó 7 veces. Cristóbal apareció en el edificio de mi apartamento 2 veces, pero el portero no le dejó pasar. Lo observé desde mi balcón mientras gritaba por su teléfono, caminando por la acera como un tigre enjaulado. Lo imaginé calculando el coste de sus trajes frente al coste de su hipoteca, dándose cuenta por primera vez de que las cuentas no salían sin la tarjeta de crédito de la empresa. Finalmente, llegó la fecha límite. No habían logrado reunir el capital. Se activó la cláusula de venta forzosa. Fortaleza Capital actuó con rapidez. Ejecutaron la venta de Logística Avante a una firma de capital privado, una entidad despiadada conocida por liquidar activos y maximizar la eficiencia. El trato estaba hecho. Los papeles estaban firmados. Mi participación del 37% se liquidó por 219.300.000 pesos. Pero quedaba un último asunto. La reunión de cierre estaba programada para las 10 en punto de la mañana en la sede de Fortaleza Capital en el piso 42. Mi familia había sido convocada para entregar las llaves del reino. Daniel me dijo que esperaban reunirse con los inversores sin rostro para negociar sus paquetes de salida. Pensaban que entraban en un traspaso corporativo estándar. Estaban equivocados. Llegué a las 9:50 de la mañana. Llevaba un traje sastre negro, con el pelo recogido en un moño severo. Parecía en todos los sentidos el tiburón en que me había convertido. La recepcionista, que sabía exactamente quién era yo, asintió y me dejó pasar. Entré en la sala de juntas. Mi familia ya estaba allí, acurrucada en el extremo de la larga mesa de caoba. José parecía gris, con los hombros caídos. Cristóbal estaba rojo, discutiendo en un susurro con Mónica. Susana miraba por la ventana, con aspecto perdido. Cuando la puerta se cerró detrás de mí, todos levantaron la vista. Alicia, preguntó Cristóbal, con la voz mezclada de confusión y molestia. ¿Qué haces aquí? Esta es una reunión privada. No puedes estar aquí. De hecho, dije, mi voz cortando la habitación como un bisturí, soy la única que necesita estar aquí. Caminé hasta la cabecera de la mesa. Saqué la silla del presidente, y me senté. Silencio. Un silencio absoluto y sofocante. ¿Qué es esto?, susurró José. Miró de mí a Daniel, que estaba de pie junto a la ventana con un archivo en las manos. Esto, dije, es el evento de liquidez que pediste. No entiendo, dijo Susana, con la voz temblorosa. Soy yo, terminé. Siempre lo he sido. Los 86.700.000 pesos que salvaron esta compañía hace 5 años, eran míos. El capital que usaron para comprar la nueva flota, mío. El salario que te pagaste, Cristóbal, mientras te burlabas de mi aburrido trabajo, mío. Cristóbal se levantó, su silla raspando violentamente contra el suelo. Estás mintiendo. Eres una gestora de carteras. No tienes esa clase de dinero. Siéntate, Cristóbal, dije. No levanté la voz. No era necesario. La autoridad en mi tono era absoluta. Él parpadeó, atónito, y lentamente volvió a sentarse. Gestioné activos de alto riesgo durante una década, dije. Construí una fortuna mientras ustedes construían una fachada, y cuando necesitaron que los salvaran, los salvé anónimamente porque sabía que si sabían que era yo, nunca respetarían el dinero.
Lo tratarían como una mesada. Abrí el archivo frente a mí. Pero no lo respetaron de todos modos. Trataron mi capital como una alcancía personal. Y cuando me insultaron en mi cara frente a tu hijo, rompieron el único contrato que importaba. Somos familia, suplicó José, con los ojos húmedos. Alicia, por favor. ¿Podemos arreglar esto? Podemos. Esto no es personal, José, dije, haciendo eco de las palabras que él había usado 1000 veces para desestimar mis sentimientos. Solo son negocios, y los negocios han concluido. La compañía ha sido vendida. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta esta mañana. ¿Vendida?, jadeó Mónica. ¿Pero qué hay del trabajo de Cristóbal? ¿Qué hay de nuestras acciones? Sus acciones están siendo compradas con un descuento debido a la carga de la deuda, dije fríamente. Y en cuanto a sus trabajos, los nuevos dueños llevarán a cabo una reestructuración completa. Imagino que el puesto de director de operaciones que no hace nada será el primero en desaparecer. Me levanté. Los miré. Realmente los miré. El niño de oro, el narcisista, la facilitadora. Parecían pequeños. Parecían aterrorizados. Parecían exactamente como personas que acababan de darse cuenta de que los muebles de la habitación valían más que ellos. La reunión ha terminado, dije. Me di la vuelta y salí. No miré hacia atrás. No lo necesitaba. El sonido del llanto de mi hermano fue la única declaración final que necesité. El silencio en la sala de juntas era pesado, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. Mi familia permanecía en una parálisis atónita, procesando el hecho de que su chivo expiatorio era su arrendador, su banco y su verdugo. Pero vi el cambio en sus ojos. El shock se desvanecía, reemplazado por un cálculo desesperado y codicioso. Estaban haciendo las cuentas. Podía verlo en la cara de Cristóbal. Estaba pensando, vale, perdimos la empresa, pero se vendió. Mi participación del 15% vale casi 33 millones de pesos. Puedo empezar de nuevo. Todavía puedo ser rico. Mi padre se estaba arreglando la corbata, intentando recuperar alguna apariencia de dignidad. Bueno, carraspeó. Si la venta está finalizada, deberíamos discutir la distribución de las ganancias netas. Supongo que las transferencias bancarias se iniciarán hoy. Me recosté en la silla del presidente, juntando las yemas de mis dedos. Eso nos lleva al segundo punto de la agenda. La transición. ¿Transición?, preguntó Mónica, con la voz chillona. Dijiste que la compañía estaba vendida. Solo queremos nuestros cheques. Los nuevos dueños, la firma de capital privado, tienen requisitos estrictos para la adquisición, expliqué con calma. Requieren un balance general limpio, sin activos tóxicos, sin pasivos inexplicables, y para asegurar esto, han nombrado a un contralor de transición externo para auditar los libros antes de que se liberen los pagos finales. ¿Quién es el contralor?, preguntó José, entrecerrando los ojos. Yo, dije. Deslicé una nueva pila de archivos sobre la mesa de caoba. No eran contratos legales esta vez. Eran informes de gastos. Años de ellos. Durante la última semana, he estado realizando una auditoría forense de los gastos operativos de Avante, dije. Y encontré algunas discrepancias fascinantes. Abrí la primera carpeta. Cristóbal, empecemos contigo. El año pasado cargaste 1.275.000 pesos a la tarjeta de la empresa para desarrollo de clientes en Cabo San Lucas. Cristóbal palideció. Eso fue un retiro para estrategia. No había clientes en Cabo, Cristóbal, dije, mi voz desprovista de emoción. Solo estabais tú, Mónica y un resort de 5 estrellas. Eso se clasifica como malversación de fondos. Pasé la página. Y el arrendamiento del vehículo de la empresa, una camioneta de lujo para Mónica. Ella no trabaja para Avante. Esos son otros 20.000 pesos al mes en fondos malversados. Necesitábamos un coche seguro para los niños, tartamudeó Mónica. Entonces deberían haberlo pagado ustedes, repliqué. Me volví hacia mi padre. Él miraba fijamente la mesa, negándose a encontrar mi mirada.
José, honorarios de consultoría pagados a una empresa fantasma, registrada a tu nombre, 3,4 millones de pesos en 3 años, más la membresía del club de golf, más las cenas de negocios que siempre parecen ocurrir en tu aniversario. Yo fundé esta compañía, gritó, golpeando la mesa con la mano. Tengo derecho a beneficios. Tienes derecho a un salario, le corregí. No tienes derecho a tratar el capital operativo como un fondo personal para gastos. No cuando estás pidiendo a los inversores préstamos puente para mantener las luces encendidas. Cerré el archivo. El sonido resonó como un disparo. Esta es la situación, dije. La firma de capital privado tiene una cláusula de restitución. Todos los fondos malversados deben ser devueltos antes de que se distribuya cualquier participación. He calculado el gasto total no autorizado por ustedes tres en los últimos 5 años. Suma una cifra bastante significativa. Tomé un par de tijeras del organizador de escritorio. Alcancé la pequeña pila de tarjetas de crédito corporativas que yacía en el centro de la mesa, los símbolos de su estatus, su poder, su capacidad para vivir una vida que no se habían ganado. Cuando deducimos la deuda que le deben a la compañía del valor de sus acciones, dije, tomando la tarjeta platino de Cristóbal, el saldo es 0. Corté la tarjeta por la mitad. ¿Zas? En realidad, corregí, tomando la tarjeta de mi padre, es ligeramente negativo, pero me siento generosa. Condonaré la diferencia. ¿Zas? Nos estás dejando sin nada, susurró Cristóbal. Parecía un niño al que se le había caído el helado. Pero la casa, las colegiaturas. Ya gastamos el pago en nuestras cabezas. Entonces hicieron una mala inversión, dije. No hay pago. No hay millones. Solo está la deuda que acumularon mientras fingían ser ricos. Barrí los trozos de plástico en un pequeño montón. Querían dirigir un negocio familiar, les dije. Pero olvidaron la regla más importante de los negocios. Tienen que pagar por lo que toman. Los vi desmoronarse. No fue un colapso repentino como un edificio implosionando. Fue un deslizamiento lento y agonizante hacia la realidad. Cristóbal fue el primero en quebrarse. Miraba los pedazos de su tarjeta platino sobre la mesa de caoba, sus manos temblando violentamente. El hombre que se había burlado de mí en la fiesta del jardín, que le había enseñado a su hijo que los arrimados comen al final, había desaparecido. En su lugar había un niño aterrorizado que no sabía cómo volver a casa y decirle a su esposa que el arrendamiento de la camioneta estaba cancelado. Mónica me va a dejar, susurró, las palabras escapándose de él. Si no tengo el dinero, se llevará a Mateo y se irá. Miré a Mónica. Ella no lo contradijo. Simplemente miraba a la pared, con el rostro pálido, calculando su propia supervivencia. No lo estaba consolando. Ya se estaba distanciando del fracaso. Luego estaba José, mi padre, el patriarca que había construido un reino sobre deudas y fanfarronadas. Se desplomó en su silla, pareciendo de repente anciano. El enrojecimiento había desaparecido de su rostro, dejándolo gris y flácido. Alicia, graznó. No puedes hacer esto. Soy el presidente. Eras el presidente, corregí. Ahora eres una carga. Hay un concepto en psicología llamado herida narcisista. Ocurre cuando una persona con un sentido inflado de autoimportancia se enfrenta a una realidad que contradice su delirio. No es solo decepción. Es una desintegración psicológica completa. Durante 30 años, mi familia había construido sus identidades sobre una base simple. Ellos eran los reyes y yo la sirvienta. Ellos eran el éxito. Yo era la decepción. Al revelar que yo era la arquitecta de su supervivencia, no solo les había quitado su dinero. Había destruido su realidad. No podían procesarlo. Sus cerebros estaban haciendo cortocircuito porque la jerarquía que veneraban acababa de invertirse. No lloraban porque me hubieran herido. Lloraban porque se dieron cuenta de que yo era la única que siempre había tenido algún poder real, y habían pasado décadas escupiéndome. Por favor, susurró José. Extendió una mano temblorosa, tratando de tocar mi brazo. Solo danos el periodo de transición. Solo 6 meses. Déjanos quedarnos con las tarjetas. Déjanos encontrar una solución.
Te lo devolveremos. Lo juro. Era patético. El hombre que había amenazado con cortarme la colegiatura, que me había ignorado en las fiestas, que me había tratado como un fantasma, ahora me suplicaba una línea de crédito. Miré su mano. No me aparté. Simplemente no reaccioné. No sentí nada. Todo lo que quedaba era una lástima clínica y profunda. Eran tan pequeños. Sin sus accesorios, sin los coches de empresa y las membresías del club de golf y los títulos, eran cascarones vacíos. No puedo darte el periodo de transición, papá, dije en voz baja. Porque solo lo gastarías tratando de parecer que estabas ganando. No sabes hacer otra cosa. Me levanté. Recogí mis archivos, la evidencia de su codicia y mi competencia. ¿A dónde vas?, preguntó Cristóbal, el pánico creciendo en su voz. Alicia, espera. ¿Qué hacemos? Encuentren una solución, dije. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí, oí sollozar a mi padre, un sonido áspero y entrecortado. Alicia, gritó. Soy tu padre. Me detuve con la mano en el pomo. No me di la vuelta. Lo sé, dije. Y es por eso que te estoy despidiendo. Abrí la puerta y salí al pasillo fresco y silencioso. Los dejé en la sala de juntas con el plástico cortado y las ruinas de su ego. El aire aquí fuera estaba más limpio. Sabía a libertad. El trato se cerró 3 días después. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta a las 9 en punto de la mañana en punto. 219.300.000 pesos. Era una cifra asombrosa, suficiente para comprar una flota de yates o una isla privada. Pero no compré nada de eso. Compré una casa. Era un lugar pequeño, de estilo moderno de mediados de siglo, escondido en la sierra, a 2 horas al norte de la ciudad, y a toda una vida de distancia de la humedad del lago. No tenía cuarto de invitados para parientes ingratos. No tenía salón de banquetes para fiestas para aparentar. Solo tenía un porche amplio donde podía tomar mi café en silencio, escuchando el viento en los árboles en lugar de los susurros de la gente que me menospreciaba. Un mes después de la venta, llegó una carta. Estaba escrita a mano en papel barato. El membrete de Avante era cosa del pasado. Era de José. Alicia, decía, ahora veo que eras tú quien nos sostenía. Lo siento. Solo me di cuenta de tu valor cuando tuve que pagar por él. La leí una vez. No sentí una oleada de vindicación ni una punzada de culpa. Simplemente me sentí en paz. Doblé la carta y la guardé en un cajón con las viejas declaraciones de impuestos y las garantías caducadas. No respondí. No era necesario. La transacción estaba completa. Esa tarde, preparé una cena sencilla, salmón a la plancha y espárragos. Me senté a mi mesa, mirando las montañas volverse púrpuras en el crepúsculo. No había nadie a quien servir, nadie a quien esperar, nadie que me bloqueara el paso a la mesa. Di un bocado. Sabía perfecto. La arrimada comía primero. Finalmente, si alguna vez has sido la persona que mantenía unida a la familia mientras ellos te destrozaban, comparte esta historia y dime en los comentarios cuál fue el momento en que finalmente decidiste cerrar tu cuenta.